tarde por cada uno de los que han decidido estar en este estudio de la palabra de Dios. Les doy la más cordial bienvenida a ustedes que están presentes y a los que nos miran a través de nuestras redes. Hermanos, esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la adopción. Y quiero que hagamos un repaso de lo que vimos la semana pasada respecto a la adopción con la cual Dios nos ha reconocido como hijos. Adoptar, decíamos, significa el que alguien tome al hijo de alguien más y lo pase a su familia con todos los derechos, con todas las atribuciones, privilegios y responsabilidades, totalmente igual como si hubiera nacido en la familia. Y decíamos en nuestro estudio que Dios fue mucho más que simplemente adoptarnos. Él no solamente nos adoptó, sino que nos hizo renacer, o sea, volver a nacer. A eso se llama el segundo nacimiento, o nacer otra vez. A eso se refería el Señor Jesús cuando hablaba con Nicodemo, que le decía, tienes que volver a nacer. Dios no solo nos adoptó, sino que nos hizo nacer de nuevo. Renacer quiere decir nacer de nuevo, pero ahora ya no en la familia humana, sino en la familia de Dios. Y hermanos, esto es algo maravilloso. El tema de la adopción. ¿Cómo es posible que Dios me haya tomado a mí y me haya puesto en su familia, adoptado y luego vuelto a nacer en la familia de Dios? Esto lo vemos claramente cuando leemos San Juan capítulo 1 versículo 12, en donde dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice, y estos ya no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino que ahora son engendrados de parte de Dios. Ahí encontramos el nuevo nacimiento, cuando Dios me hace nacer por medio de la simiente suya con el poder del Espíritu Santo. Y bajo este contexto, hermanos, de la adopción y el nuevo nacimiento, vamos a leer Primera de Juan capítulo 3, el versículo 2, y no me gusta brincarme los versículos, pero el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ahí está la adopción. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, hermanos. No se admire, no tenga temor cuando el mundo comience a desconocerlo y cuando Satanás traiga sobre su vida toda clase de problemas, dificultades, luchas, tribulaciones y pruebas. Hermano, no se espante, es que no somos de este mundo. Jesús dijo, no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. ¿Y por qué no somos de este mundo? Bueno, porque hemos sido adoptados y renacidos en la familia de Dios. Y el versículo 2 de Primera de Juan capítulo 3 dice, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Me encanta, les decía yo en un estudio anterior, el término ahora, quiere decir en este momento que yo les hablo, no hay ni la remota posibilidad de alguna duda. Ahora ya somos hijos de Dios. Y lo siguiente dice, y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, y aquí viene lo bonito, hermanos, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, hermano. ¡Qué maravilla! Yo me siento muy contento hoy, muy dichoso por pertenecer a una familia tan grande, tan maravillosa, tan divina, hermanos. Yo ya soy hijo de Dios. Por supuesto que falta algo mejor. Aún no se ha manifestado lo que yo voy a hacer. Ahora mismo ustedes me verán con mis flaquencias, con mis debilidades, con mis enfermedades, no sé, con todo lo que ven en mí, pero falta lo mejor. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hermanos, vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Esto es lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Qué bonito. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu preciosa palabra que nos concedes escudriñar. Permítenos, Señor, disfrutarla. Señor, como el alimento que llega a nuestro cuerpo físico, que tu palabra llegue como alimento a nuestra alma espiritual y que salgamos plenamente fortalecidos con tu preciosa palabra. Ahora bendice a mis hermanos y bendícenos de acuerdo a tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén, amén y amén. Esta tarde, hermanos, vamos a continuar analizando las bendiciones, hermanos, de la adopción. Las bendiciones de la adopción. Ya somos hijos de Dios, dice Juan. Ya somos. No hay ni la menor remota posibilidad de alguna duda. No dice voy a ser, o tal vez llegue yo a ser hijo de Dios. No, este pasaje no deja ni la más remota posibilidad a duda alguna. Dice, ahora ya somos. Qué bonito, ¿eh? Ahora ya somos, hermanos. Grábese eso en su mente. Hay veces Satanás llega a nuestra vida y dice, no, tú qué vas a ser hijo de Dios, mira lo que estás pasando. No, dice Juan, no. Ahora ya somos hijos de Dios. Y por supuesto que estoy pasando pruebas, tribulaciones, luchas, aflicciones, porque aún no se ha manifestado lo que yo voy a hacer, lo que usted va a llegar a hacer. Y solo estamos esperando ese momento cuando el Señor se manifieste, ¿eh? Y ese momento va a ser un momento de gloria. Por eso es mejor que Cristo viniera. Dice un cántico, ojalá y hoy fuera su venida. Ojalá y hoy viniera el Salvador y las puertas de los cielos se abrieran y yo viera con mis ojos al Señor. Si la luna se ocultara un momento y apareciera en su lugar el Salvador, yo le diría, oh luna, tráelo pronto, porque ya quiero ir a vivir a su mansión. Si la nube que llevó a Jesucristo nuevamente volviera a aparecer, yo le diría, oh nube, tráelo pronto, porque ya quiero ir a vivir allá con Él. Hermanos, sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser iguales, idénticos, semejantes a Él. Y lo más maravilloso, le vamos a ver tal como Él es. Las bendiciones de la adopción. Vamos a pensar un poquito en lo que hemos estudiado anteriormente. Y rápidamente quiero decirles algo bonito, hermanos, esta tarde, de acuerdo a la palabra de Dios. Y de acuerdo a Efesios 1:3, dice la palabra de Dios en este pasaje, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es la más grande bendición de alguien que ha sido adoptado, hermano. Alégrese. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, no con una o dos. Hay veces nosotros pensamos que tener un empleo es bueno, es una buena, por supuesto que es algo muy bueno de parte de Dios. Que tener una buena casa es algo muy bueno de parte de Dios. Que tener una buena familia, unos buenos hijos. Tal vez llegamos a pensar que estar bien cómodos es bendición. Todo eso es bueno, hermanos. Es fabuloso, es fantástico, es excelente. Pero hay bendiciones que van más allá de esta vida. Son bendiciones eternas, hermano. Nuestra salud, a veces decimos, Dios me está bendiciendo con salud. Y es algo muy bueno, pero en el momento que termina salud, hermanos, ¿será posible que se acaben las bendiciones de Dios? No, Dios nos ha bendecido con mucha más bendición. No solamente aquí sobre la tierra, sino en los lugares celestiales con Cristo, allá donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay sufrimiento, no hay luchas, no hay aflicciones, no hay pruebas ni tentaciones. Allá es donde está la verdadera bendición que Dios nos tiene preparadas, hermanos. Y no son cualquier cosa, es toda la bendición que jamás hemos podido imaginar, pero que vamos a comprender allá cuando estemos allá. Hermanos, por eso es bonito venir y cantarle al Señor y decirle bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda la palabra, toda quiere decir que Dios no se guardó nada para Él, no escondió nada que nosotros no podamos disfrutar. Él lo puso todo a nuestra disposición, su cielo mismo, su gloria, su trono. Es algo increíble, hay veces de pensar que Cristo me va a hacer sentar con Él en su trono, pero así lo dijo Él. Él le dijo, así como mi Padre un trono me preparó, a vosotros os he preparado lugares en Él. Hermanos, qué bendito y qué glorioso es el Señor. Hermanos, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. No importa los problemas, dificultades que estemos pasando, hermanos. A veces yo me siento muy mal, muy fatal, hermanos, pero me pongo a pensar que viene un día glorioso, un día tan infinitamente hermoso, hermano. No todo el tiempo vamos a estar con dolencias, no todo el tiempo vamos a estar con problemas en la familia, el hogar, los hijos, el matrimonio,
No, no todo el tiempo estaremos así. Recordemos lo que acabamos de leer en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, donde la palabra de Dios dice: amados, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, hermanos. No todo el tiempo vamos a estar aquí sentados en estas bancas, sufriendo el frío, las inclemencias del tiempo. Viene un día glorioso, hermanos, para cada uno de ustedes, para mí y para todos los que nos miran. Viene un día glorioso, hermanos. Qué hermoso. Vamos a ver esta tarde bendiciones de la adopción rápidamente. Ya la hemos analizado, pero es bueno volver a repasar esto, hermanos. El cristiano es objeto del especial amor de Dios aquí sobre la tierra y allá en los cielos. Seremos el objeto especial del amor de Dios. Esto es algo maravilloso. Amados, dice Juan 3.2, 1 Juan 3.2, ya somos hijos de Dios. El versículo 1 es una joya. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Miren cómo los ama el Padre. ¿Verdad? Hay veces la esposa o el esposo o los hijos no nos aman como nosotros quisiéramos. Hay veces nos fallan, hermanos. Pero miren cuál amor nos ha dado el Padre. Él sí sabe amar. Y es un amor eterno el que está dirigiendo hacia usted. San Juan capítulo 17, 23. Nos habla que ese amor nos lleva a estar unidos a Él. Dice: tú y yo, tú en mí y yo en ellos, para que sea una perfecta unidad, para que el mundo sepa que tú me has amado como yo los he amado a ellos. Dice Juan 17, 23. Hermanos, qué maravilla. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada y vuelvo a repetir, si alguien quiere ver este tema, estos versículos con mayor claridad, pues puede buscar uno de mis videos anteriores en mi página Facebook o WhatsApp o en mi página de YouTube. Hermanos, otra bendición de la adopción. Fíjense, hermano, alégrese, hermano. Yo cuando estoy haciendo este estudio me alegro y hasta dejo a un lado mi Biblia, mi computadora, ¿verdad? Y para darle una acción de gracias al Señor. El cristiano es objeto del cuidado paternal de Dios. Qué bonito, por quienes todavía tenemos nuestro papá. Yo tengo mi papá. Algunos ya no lo tienen. Pero hermanos, aún seguimos teniendo un Padre eterno. Y Él nos cuida como usted no tiene idea. Él se preocupa por nosotros. Vean lo que dice la palabra de Dios precisamente en Lucas capítulo 12, versículo 29 al 30. Él dice: por nada estéis afanosos. No se preocupen por lo que han de vestir, lo que han de calzar. No se preocupen, porque vuestro Padre Celestial sabe de estas cosas que ustedes tienen necesidad antes que ustedes se la pidan. Hermano, qué maravilla. Antes que usted le esté pidiendo, Él ya conoce su necesidad y Él como Padre va a proveer, hermanos, aquí, ahora mismo sobre la tierra. Yo le doy gracias a Dios porque Él ha provisto por mí. Cuando yo ingresé al hospital, yo decía: ¿quién va a solventar todos los gastos? Son gastos tremendos. Una simple medicina que me aplicaban costaba más de 1,300 y tenían que aplicármela a diario, hermanos. Y yo decía: ¿quién va a suplir? Gracias a Dios, porque Dios suplió de muchas formas, de muchas maneras, y sigue supliendo, hermanos. Todos los días teníamos que pagar 600 pesos a la enfermera que hacía la curación en mi cuerpo, hermanos. Y Dios suplió por 3 meses 600 pesos diarios, aparte de otros gastos de las medicinas. Hermanos, somos objeto del cuidado personal, del cuidado paternal de Dios, hermanos. Por nada estéis afanosos, decía el apóstol Pablo, sino sean conocidas delante de Dios vuestras necesidades, con peticiones, con acción de gracias. Y el Señor Jesús decía: vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes la piden. De manera, hermanos, que descansen. Hay veces hasta se nos va el sueño por las noches diciendo: ¿cómo voy a hacerle para mañana? Este sueldo que tengo, este trabajo que tengo no me alcanza, lo que recibo, lo que gana el esposo no da lo suficiente. ¿Cómo lo va a hacer con los hijos? Dice el Señor: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes se las pidan, hermanos. Qué maravilla, sencillamente. Y otra bendición
de la adopción es que pertenecemos a la familia de Dios. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? San Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y de veras, porque el versículo 13 dice que ahora ya no son engendrados de carne y sangre, sino que ahora son engendrados de parte de Dios. Los cristianos pertenecemos a la familia de Dios y aún nuestra familia aquí, nuestra familia en los cielos, toma el nombre de Dios. Hagan de cuenta que es el apellido de Dios. Lo tenemos ya en nuestro linaje familiar con Dios. Vean lo que dice Efesios 3, 14 y 15. En Efesios 3, 14 y 15 dice que de Dios toma el nombre todas familias en los cielos y en la tierra. Lo cual dice que tenemos familia aquí y tenemos familia allá. Dios no va a disolver la familia. Vamos a seguir siendo familia, hermanos. ¡Qué maravilla! Yo le doy gracias a Dios y en esta ocasión que yo estuve a punto de dejarlos, no por mi no por deseo personal, sino por esta enfermedad. Yo decía, yo les voy a volver a ver allá. Pero yo tenía plena seguridad, plena confianza. ¿Por qué? Porque tomamos del nombre de Dios para nuestras familias aquí sobre la tierra y allá en los cielos. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos están felices ahora? Ahora vamos a ver cosas maravillosas respecto a nuestra adopción. Y estamos en la tercera parte o la cuarta parte, me imagino yo. Y volviendo a este versículo maravilloso de 1 Juan 3:2. Es importante que lo memoricemos. Yo me lo he memorizado, hermano, porque es un versículo muy bonito. Desde el versículo 1, versículo 2. El versículo 2 es una joya, hermanos, de 1 Juan. Amados, ahora ya somos. Hay veces el maligno llega a tratar de quebrantar esa fe que tenemos. ¿Quién sabe si seré? Tal vez, no estoy seguro que sí sea. Hermanos, vaya en ese momento cuando tiene esa duda y lea 1 Juan 3:2. Y dígale al maligno, que es el único que pone dudas en nuestro corazón, dígale, ahora yo soy hijo de Dios. Tal vez estoy pasando por pruebas, tribulaciones, luchas, aflicciones. Pero eso sucede porque aún falta lo mejor. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora veamos algunas maravillas de la adopción. Ya vimos las bendiciones, pero ahora veamos las maravillas. Y aunque aquí aparece como bendiciones, pero eso es casi exactamente lo mismo. Bendiciones, maravillas. Cada bendición es una maravilla. Y esto es algo bonito que quiero enseñarles ahora mismo. Los cristianos tenemos el parecido familiar de Dios. ¿Cuántas veces cuando nace el bebecito en nuestra familia, inmediatamente quienes lo ven dicen, no, hombre, se parece bien a mamá? O se parece bien al papá. Mira, los ojitos idénticos al papá, ¿verdad? Y el papá se siente así, ¿verdad? Y dice, qué bonito, sacó mis ojos. El pelo, mira, la frente es la misma que el papá. Y uno se siente así. Yo me sentía así muy contento cuando hacía uno de mis hijos y otros venían y decían, mira, se aparece, es idéntico a ti. Una vez que llevé a mi hija, a Alma, a Soriana, y de ahí me pasé por donde están todos los empleados y decían, oiga, pero si son un espejo, su hija es un espejo de usted. Y yo le miraba y decía, de veras, decían, sí, se aparece mucho a usted. Hermanos, yo me sentía muy, muy contento. Decía, ni modo que se parezca a alguien más. Hermanos, cada cristiano tiene el parecido del Padre. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y nuestro parecido va a ser completo cuando le veamos a Él. Porque seremos, ¿qué? Semejantes a Él. Parecidos a Él. Ahora tenemos un ligero parecido, ¿eh? Nuestra forma de vivir, nuestro testimonio. Hay veces que por descuido ofendemos al Señor, inmediatamente vamos a Él y decimos, Señor, perdóname, yo no quise hacer eso. Tenemos un parecido porque queremos la perfección, queremos la santidad en nuestra vida, anhelamos la santidad. Dios es santo. Y hermanos, tal vez en esta vida no lo logremos completamente, pero cuando Él venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, hermanos. Gloria al Señor. Los cristianos tenemos el parecido
familiar de Dios. Y yo pienso que cada vez que Dios nos mira, dice, ay, cómo se va apareciendo a mí. Viene el día bonito cuando tendremos el 100% del parecido con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 29. Vea lo que dice la palabra de Dios y escuche con atención. Vea lo que dice. Porque ¿Sí? Porque a los que conoció, los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué? A ver, dígame. Conforme a la imagen de su Hijo, hermanos. ¡Qué maravilla! Les digo, hermanos, que la Biblia tiene cosas maravillosas. A veces las pasamos por alto. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Aquí encontramos un tema que más tarde vamos a estar hablando. Es la doctrina de la predestinación. Qué bonito es eso. Predestinar quiere decir marcar con anticipación mi destino. Y Dios marcó con anticipación mi destino antes de la fundación del mundo. Antes de que ni siquiera naciese yo. Dios ya me había predestinado, hermanos. ¡Qué maravilla! Yo aún ni siquiera existía y Dios ya me había visto en la mente prodigiosa de Dios. En un momento en la eternidad Dios ya me conocía por mi nombre. ¡Qué maravilla! ¿Y saben qué es lo que Él planeó para mí? Que fuese yo semejante, hecho semejante a la imagen de su Hijo. ¿Les parece poca cosa eso? Sencillamente es algo maravilloso. Por eso yo les digo, es la maravilla de haber sido adoptados. Hay veces pensamos, decimos, no, si yo me porto bien, voy a ser igual que Cristo. No, Dios ya me había predestinado para eso. Qué bueno que Cristo vino a mi vida y el Espíritu Santo me está transformando día con día y yo anhelo la santidad. Vivo esa santidad, ¿verdad? Pero algún día yo voy a ser perfecto para con Él cuando Él venga por mí. Hermanos, ya he sido con anticipación. Con anticipación me conoció, dice, y también me predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El cristiano, por la adopción, tiene el maravilloso privilegio de ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo, y Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? ¿Y con qué propósito ha hecho esto Dios? Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo quiero que note esto, hermano. Todos sabemos que Jesús es mi Salvador, mi Rey soberano, dice un cántico. Él es Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y el hecho de que Dios haya dejado su palabra, que es mi hermano, sencillamente es algo asombroso. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Nótese la familiaridad. Por eso le digo que nosotros cristianos disfrutamos de la comunión familiaridad, familiaridad, ¿verdad? De la familia de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo se rebaja. Yo no sé, es su gracia, su misericordia. Yo siempre digo, Señor, gracias. Alguien que compuso un cántico dice, él, aunque se haya hecho hombre, pero Él no es como yo, y sin embargo Él me llama hermano. Aquí lo dice la palabra, para que Él, o sea, Jesucristo, sea el número uno entre todos los hermanos. Si hay alguien quien merece que sea el número uno, es Jesucristo. Y Él nos dice a nosotros, hermanos. Hermanos, qué maravilla, ¿verdad? Disfrutar del parecido familiar con Dios y de la comunión familiar con Dios. Sencillamente maravilloso, es como para gozarse, hermanos, gócese, alégrese. Por eso el apóstol Pablo decía, regocijaos, otra vez les digo, regocíjense, hermanos. El cristiano no tiene por qué estar con caras tristes, el cristiano tiene todo para sonreír. Tenemos tenemos un derecho, no sé cómo llamarle, un motivo, hermanos, para sonreír y para ser felices aún en medio del sufrimiento, de las pruebas, de las luchas de la vida. ¿Sabes por qué razón pasan tantas cosas a los cristianos? Porque uno de los deseos más grandes del maligno es que el cristiano, en lugar de gozarse, esté renegando. Viene la enfermedad. ¿Por qué me enfermaste, Señor?
vienen los problemas en el matrimonio. ¿Por qué a mí, Señor? Y ahí es cuando Satanás dice, qué bueno, ya no está disfrutando de la comunión familiar con Dios. Ni siquiera sabe que tiene el parecido del Padre. Pobrecito. Hermanos, otra bendición o otra maravilla de los que hemos sido adoptados es que tenemos el amor familiar de Dios. No solamente el parecido, sino que tenemos el amor familiar de Dios. Dios nos ama como en familia. Primera Juan 13:35 y Primera Juan 3:14. Vamos a leer primero Juan 13:35 y luego nos vamos a Primera Juan 3:14 y vean lo que dice la palabra de Dios. Primeramente en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Gloria a Dios. Hermanos, en esto conocerán todos que son creyentes en Cristo. Hay iglesias, ¿verdad?, que enseñan que para nosotros demostrar que somos hijos de Dios, pues hay que vestirse de cierta manera, cortarse el pelo de esta manera. Entonces eso es bueno, buenísimo, excelente. Pero hermanos, hay una forma excelente para demostrar que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es? Es el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Y qué dice? Si comienzan a tener amor unos con los otros. El amor fraternal de familia. Hermanos, qué difícil es eso en muchas iglesias. Una vez alguien me decía, hermano, yo no puedo amar a cierta persona después de que me ha ofendido. Usted no sabe de qué manera me ha ofendido. Yo no puedo amarlo. Hermanos, Dios no pide que podamos. Él dice, deben amar. Y si quieren demostrar que son cristianos, van a amarse unos con otros. Y solamente de esa manera el mundo que está afuera va a decir, esos sí son cristianos. Hermanos, qué bonito. ¿Y por qué dirá eso la palabra? Porque cada cristiano disfruta del amor paterno de Dios, del amor fraternal de Dios, y Dios quiere que lo demostremos. Ahora pasemos a 1 Juan 3:14 y vean lo que dice ahí la palabra. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué contundente, hermanos. Realmente ni para dónde buscarle. Fíjense lo que dice el Señor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque hay amor entre los hermanos. Recuerdo que estaba yo en cierta iglesia una ocasión y el pastor se ponía en la puerta para ir saludando a los hermanos que van llegando. No tiene nada de malo usar velo, como tampoco no usarlo. Pero el pastor se puso ahí en la puerta y llegó una hermana y se le había olvidado el velo. El pastor le dice, ¿sabe qué, hermanita? Regrésese, porque si no usted no está demostrando que es hijo de Dios. Es bueno usar velo, yo no tengo nada en contra de eso. Pero es mejor demostrar amor. Porque el Señor dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. ¡Qué maravilla! Porque nos amamos unos a otros como hermanos en la familia de Dios. Por eso sabemos que somos adoptados, hijos de Dios. Por eso sabemos que somos salvos. Porque amamos a los hermanos. Esto es algo maravilloso. Ahora, la pregunta del $1,000,000. ¿Y qué pasa con alguien que no muestra ese amor? El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano, ¿es salvo? No, permanece en muerte. Lo que quiere decir que este amor no es un amor común y corriente.
Es un amor sobrenatural y que va a demostrar si alguien conoce al Señor o no lo conoce, si alguien es salvo o no es salvo, hermanos. ¡Qué maravilla! Yo tengo mis serias dudas respecto a ciertas corrientes ideológicas, teológicas de algunos hermanos en ciertas iglesias que no pueden ver a otro hermano porque va a otra denominación. Hermano, si cree en Cristo, si ya recibe como Señor y Salvador, es mi hermano. No tengo por qué aborrecerlo, no tengo por qué desestimarlo. No podemos reunirnos en el mismo lugar, pero algún día nos reuniremos allá donde no hay sectas ni denominaciones. Y entonces vamos a tener que aprender a amar a la fuerza. ¿Por qué no empezar desde aquí amando a los hermanos? Hermano, qué maravilla. El que no ama a su hermano permanece en muerte, pero nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a Dios, cuidado, cuidado. Yo he visto bautistas, hermanitos bautistas, que no sé de dónde les nace un profundo resentimiento contra otros cristianos. Y a veces son hasta de nuestra misma familia. Hermano, nunca hagamos eso. Si de verdad tenemos a Cristo aquí, hay que amar al hermano, a la hermana, porque son hijos de Dios, somos miembros de la misma familia. Hermanos, qué maravilla es eso. Es una de las bendiciones, una de las maravillas de la adopción. Disfrutamos del amor fraternal del Padre y lo compartimos entre los hermanos. Pero vayamos a ver algo más respecto a las bendiciones de la adopción. Los cristianos hemos recibido un espíritu que nos hace amar a nuestro Padre Celestial. ¿Y qué espíritu será ese? Es el Espíritu Santo. Llegó una vez aquí conmigo un hermanito y me dice, hermano, explíqueme esto. Y ya le digo, ¿qué quiere que le explique, hermano? Y me dice, allá en la otra iglesia me dijeron que si ya he recibido a Cristo, pues está muy bien, pero que ahora me falta recibir el Espíritu Santo. Y yo le dije, hermano, pues de acuerdo a la palabra de Dios, dice, el día que oísteis y creísteis en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de su gracia. Punto, se acabó. El día que yo recibí a Cristo, hermanos, yo recibí al Espíritu Santo, el cual se vino a vivir a mi vida. Gracias a eso, el Espíritu Santo comenzó a hacer una renovación en mi vida, me transformó de pies a cabezas y ahora ya no soy lo que antes fui. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y eso no se logra con esfuerzo humano, se logra por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue trabajando continuamente en nuestra vida, transformándonos hasta llegar a ese día cuando seremos perfectos delante de Dios. Pero hermanos, ese Espíritu Santo que llegó a nuestra vida nos hace amar a nuestro Padre Celestial. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? De otra manera, ¿cómo íbamos a amar a alguien que no es nuestro papá? Ningún niño puede amar a alguien más que no es su papá. Forzosamente tiene que ser su papá para que él pueda amarlo, ¿verdad? Hermanos, los cristianos hemos recibido un espíritu, el Espíritu Santo, que nos hace amar a nuestro Padre Celestial. ¡Qué maravilla, hermano! Gócese, si usted ama al Padre Celestial, gócese. No es cualquier cosa lo que usted ha recibido en su vida. Usted tiene el Espíritu Santo, se llama el Espíritu de adopción. Es uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo, precisamente aquí en Romanos 8:15. Vea lo que dice la palabra de Dios y alégrese y escuche con atención. Dice Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? El espíritu del mundo, el espíritu del maligno, el espíritu que hace esclavos a la gente, el espíritu que esclaviza al hombre, a la borrachera, al pecado, a la drogadicción, al adulterio, a la fornicación. Todo cuanto pecado existe. No, nosotros no hemos recibido ese espíritu. Nosotros hemos recibido otro espíritu, el Espíritu Santo. Dice, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, hermano. Al Espíritu Santo se le llama el espíritu de adopción. ¿Quién es el que nos tomó de allá y nos trajo y nos presentó delante del Padre? Y el Padre a su vez nos trajo frente a su Hijo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El mismo Señor lo dijo, y el Espíritu Santo va a redarguir de pecado para los que no creen en mí. ¿No les parece maravilloso? Hemos recibido el Espíritu Santo de la adopción.
Por ese Espíritu Santo es que ahora nosotros podemos decirle al Padre, ¿cómo le podemos decir? Dice, Abba, Padre. Qué cosa tremenda, hermanos. La palabra Abba, Padre, quiere decir papá mío. Como nosotros solemos decir, papá mío, Padre mío. Qué cosa tan tremenda. Poderle decir al Creador del universo, Padre mío, sencillamente maravilloso. Hermanos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez allá afuera en el mundo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual ahora mismo podemos clamar al Padre, Padre mío. Gloria a Dios, alégrese, hermano. Tenemos un Padre maravilloso, Dios de la creación, creador del cielo y de la tierra, y muy pronto vamos a verle. De acuerdo a todos los acontecimientos que estamos pasando, hermanos, prepárese porque en cualquier momento de estos, cualquier día de estos, nos vamos en el maravilloso rapto de la iglesia. Pero mientras tanto sigamos viendo más maravillas de la adopción o bendiciones de la adopción. Los cristianos recibimos disciplina paternal. Aquí a veces nosotros no nos gusta mucho. Aquí hijo le gusta que le llegue. De ahí, hermanos, que debemos procurar siempre agradar al Señor. Siempre, siempre. Porque así como Él es un Padre que se preocupa por nosotros, así como Él nos da su apellido, su forma de ser en nuestras vidas, de la misma manera como cualquier padre, Él va a disciplinar a quienes reciben por hijo. Porque Dios al que ama castiga y azota al que recibe por hijo. Hermanos, sencillamente maravilloso. Los cristianos recibimos disciplina paternal. Hebreos capítulo 12, versículos 5. Ahí puse hasta el 11, pero vamos a ver qué versículo puse que hace más claridad, que da con más claridad este tema respecto a la disciplina paternal de Dios. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige. Hermanos, ya somos hijos. Y como pasa en cualquier familia, hay exhortaciones. Y si el hijo no escucha la exhortación quiere decir consejo. Dios primero llega con un consejo y le dice al hijo cómo debe vivir. Pero si el hijo menosprecia ese consejo, si no hace caso, Dios como buen padre va a disciplinarlo. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hermanos, ¿cuántas veces en lugar de apreciar esa disciplina, decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Hermanos, al contrario, Dios, gracias. Dime qué es lo que quieres enseñarme. Yo se los he dicho muchas veces al Señor, le he dicho, Señor, dime qué es lo que quieres que yo aprenda. Yo estoy dispuesto a aprender. Hermanos, dice, y no desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque Dios al que ama, castiga. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos, decía Pablo que debemos gozarnos cuando somos disciplinados por Él. Porque si alguien anda pecando allá afuera en el mundo, pecando y no pasa nada con él, y al contrario, como que le va bien, ¿verdad? Es prosperado en sus riquezas, vive bien, ni siquiera está enfermo. Dice el apóstol Pablo, teme si esto está pasando, porque quiere decir que no eres hijo. Tal vez eres como, decía el apóstol Pablo, como alguien que nació fuera del matrimonio. ¿Verdad? Bastardo, decía el apóstol Pablo, una palabra muy fea, ¿verdad? Bastardo, alguien que no pertenece a la familia, ¿no? Hermanos, no debemos olvidar entonces que como hijos tenemos que admitir el privilegio de ser disciplinados por el Padre, exhortados y corregidos y reprendidos por el Señor. Muchas veces esto no es de mucho gusto, ¿verdad? En el momento.
Pero dice el apóstol Pablo, pero después produce fruto apacible. El cristiano aprende a vivir de acuerdo a como Dios quiere. Ahora Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Tremendo, ¿eh? ¿Por qué mejor no vivir siempre agradando al Señor? Y hermanos, debido a nuestra humana debilidad, hay veces ofendemos al Señor. Cuando eso sucede, no dejemos que pase. Inmediatamente, como reconocemos que hemos ofendido al Señor, vayamos a Él inmediatamente a pedirle perdón, inmediatamente. Y decirle, Señor, ayúdame, yo no quiero ofenderte, yo no quiero seguirte ofendiendo. Yo quiero vivir agradándote siempre. Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si ustedes soportan la disciplina, hermanos, Dios los va a amar como sus hijos, ¿verdad? Veamos ahora otras maravillas de la adopción. Sencillamente extraordinario. Los cristianos recibimos consuelo paternal. Si bien es verdad, muchas veces Dios nos pasa por la disciplina, por la exhortación, por la reprensión. Pero una vez que nosotros reconocemos nuestra maldad y le pedimos perdón, ¿saben qué hace el Señor? Viene y nos abraza. Y nos dice, quiero consolarte. Y qué bonito es sentir el abrazo del papá, de la mamá, después de un momento y sentir que Él nos ha perdonado. Hermanos, qué maravilla. Los cristianos recibimos el consuelo paternal de Dios. Hermanos, Isaías 66, 13 al 14, vea lo que dice la palabra, hermanos. Fíjense nada lo que dice el Señor aquí en su santa palabra. Dice el Señor, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Qué maravilla. Así como aquel a quien su mamá lo está consolando, dice el Señor, así yo voy a consolarte. Así voy a consolarte. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Hermanos, Dios está dispuesto a consolarnos. Muchas veces yo me he sentido muy triste, inmensamente triste, hermanos. Y yo he tenido que ir a decirle al Señor, Señor, en este momento yo necesito que me consueles. Es un momento cuando no hay palabras que consuelen el corazón de uno. Solo Dios puede consolarnos. Y dice, como aquel a quien consuela su madre, así es consolaré yo a vosotros. Y descansaréis y tomaréis consuelo. Jerusalén, la ciudad del gran rey, el cielo mismo, hermanos. Y vamos finalizando ya casi con los últimos puntos de este tema. Hermanos, bendiciones de la adopción. Los cristianos somos herederos, qué maravilla. Si somos hijos, recibimos la corrección, Dios nos consuela, pero también nos nombra a sus herederos, y aquí sí nos da gusto, ¿verdad? Saber que Dios nos hizo sus herederos. Dios no va a ser heredero a cualquiera, solo sus hijos. Hermanos, los cristianos somos herederos. Primera de Pedro 3:4 dice, y también en Romanos 8:17, veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Dice, 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Esperanza viva. ¿A qué esperanza se referirá? Ahora quiero que leamos este otro pasaje de la palabra. Con esto ya vamos finalizando. 1 Pedro 1:4. Aquí está la respuesta a la pregunta, ¿a qué esperanza viva se referirá? Y aquí está.
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, hermano. Alégrese. Usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Hermanos, ¿y cómo es esa herencia? Hay veces nos preguntan, ¿cómo será esa herencia que yo voy a recibir cuando esté allá? Bueno, dice, es una herencia incontaminada. No hay nada malo en esa herencia. Es una herencia limpia, pura, santa. No hay ninguna contaminación en ello. Hermanos, es inmarcesible, no cambia. Nosotros a veces aquí recibimos de herencia una casa, pero a los 10 años esa casa tenemos que volverla a hacer porque se está cayendo. ¿Verdad que sí? Recibimos una herencia de cierta cantidad de dinero y tenemos que guardarla, no gastar ni un solo peso, porque se va a ir terminando poco a poco. Pero, hermanos, recibimos una herencia inmarcesible, no se marchita, no cambia, todo el tiempo es igual. Amén. Gloria a Dios. Además, incorruptible, no se echa a perder. Aquí recibimos de herencia un carro, y por más que lo cuidemos, cuando vamos a ver, tiene sus hoyos de podredumbre, de óxido. El motor se apagó, se descompuso. Terminó. Va y termina en un yonque, con un bajo precio, mucho menor de lo que costaba el vehículo, hermanos. ¿Por qué sucede eso? Porque las cosas aquí sobre el planeta Tierra se marchitan, se terminan, se acaban. Pero nosotros tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Además, está reservada a mi nombre. Nadie más la va a tomar, solo yo, porque está reservada a mi nombre. Todos sabemos lo que significa reservado, ¿verdad? Algo que Dios ya nos apartó con tiempo. Es como cuando reservamos el asiento en un autobús. Ese asiento, si nosotros no llegamos a tiempo, se va el autobús, pero el asiento nadie lo ocupa. Estaba reservado con nuestro nombre, hermanos, pero al cielo sí vamos a llegar. Y vamos a tomar posesión de nuestra herencia que ha sido reservada para nosotros en el cielo. Hermanos, qué maravilla. Sencillamente asombroso, maravilloso, extraordinario. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vean qué bonito. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, hermanos. Si es que vivimos la vida que al Señor le agrada, para vivir esa vida necesitamos a Cristo en el corazón. Necesitamos el Espíritu Santo que nos va transformando día con día. Y juntamente con Él seremos glorificados. Bendito sea el Señor. Bendita sea su santa palabra, hermanos. Qué alegría es haber compartido con ustedes este mensaje tan precioso. Las maravillas de la adopción. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu preciosa palabra esta tarde. Gracias por habernos adoptado hijos tuyos, herederos, tener tu imagen, disfrutar, Señor, de tu herencia, disfrutar de tu parecido, de tu familiaridad, del amor, aún de la disciplina, Señor. Gracias, porque sabemos que somos hijos. Tal como dijera el apóstol Juan, ahora ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esta maravillosa esperanza nos hace tener fuerzas y seguir adelante, sirviéndote y siguiéndote cada día. ¿Qué importan los problemas? ¿Qué importan las aflicciones? ¿Qué importan las enfermedades? Si al final del camino hay un día glorioso, un día de victoria, un día de dicha, como jamás ha habido algo sobre la tierra. Y nosotros vamos a ese lugar maravilloso, lleno de luz y de esperanza. Anhelamos con ansias ver tu rostro y anhelamos con ansias tu venida. Y te damos honra y gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos ustedes.